¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Nuevamente reencontrándonos en este nuestro ciclo virtual vacacional de la Academia Lumbreras, Academia de las Fijas. Hoy para continuar con el desarrollo de nuestro curso de Economía. Ya vamos en la 7ª semana del desarrollo de nuestro curso y como todas las clases, en primer lugar indicándote por favor que estés antes de que empiece nuestra clase de Economía recordando todos nuestros temas, el porqué de cada uno de estos temas que hemos ido desarrollando ya, para que puedas organizar toda la información que te estoy presentando, todos los temas que te voy presentando, y no te olvides jamás de esa relación que te dije, ¿no? El curso de Economía en preuniversitario es como una telita de araña, que se empieza a construir a partir de la definición, y es de ahí de donde nosotros vamos a ir sacando todos nuestros conceptos. Nosotros, desde la primera clase que hemos trabajado, partíamos de la definición de la economía. Decíamos que era una ciencia de tipo fáctico-social que se dedicaba o que se abocaba a la manera de estudiar cómo administrar los recursos limitados que poseemos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades ilimitadas. De ahí que justamente nuestro primer tema vienen a ser las necesidades. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides de eso. Entonces, ¿qué eran las necesidades? Sensación de falta o carencia de algo. La solución, la satisfacción. Y para lograr esta satisfacción, a ver si haces un poquito de memoria, recordarás que lo que se necesitaba eran bienes y servicios. Ese era nuestro tercer tema, ¿verdad? Los bienes y servicios. Muy bien, y nos hacíamos la pregunta, ¿y cómo íbamos a obtener nosotros estos bienes y servicios? Y a ver, tú solito en tu casa te responderás. Esos bienes y servicios nosotros lo obtenemos del proceso económico, ¿de acuerdo? Del proceso económico. Y cuando hablamos del proceso económico, nosotros hablamos de 5 etapas, prácticamente 5 temas que nosotros vamos a ir viendo. Tenemos nosotros la etapa de la producción, la etapa de la circulación, la etapa de la distribución, la etapa del consumo y la etapa de la inversión, ¿de acuerdo? Entonces esas vienen a ser las 5 etapas del proceso productivo o también llamado proceso económico. Veíamos ahora sí nuestro primer tema que venía a ser la producción, ¿de acuerdo? Y decíamos que la producción era la etapa en la cual nosotros creábamos, ¿no? Producíamos, elaborábamos los bienes y servicios, ¿de acuerdo? Para elaborar estos bienes y servicios, nosotros requeríamos ¿de qué? De factores productivos, ¿de acuerdo? Que nosotros, si bien el balotario de la universidad considera 6, nosotros consideramos los 5 más populares. Los clásicos, que son 3, naturaleza, trabajo, capital, y 2, que se los denomina los factores modernos, y que viene a ser la empresa y el Estado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros habíamos estado viendo la clase pasada, lo que venía a ser el primero de estos factores, el factor naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no te olvides cómo nosotros hemos llegado hasta esta parte de nuestro curso. Dale una repasadita, dale una leidita. De repente por ahí eres un alumno que siempre hay gente que tardíamente se inscribe a los ciclos, ¿no? Bueno, a veces, no sé, de repente por motivos de fuerza mayor o a veces porque simplemente quieres extender un poquito tus vacaciones, aunque un chico pre no tiene vacaciones nunca, ¿de acuerdo? Y yo te pediría que me revises las clases de las semanas pasadas. Me parece que estas clases, yo los envío grabadas las clases, y estas clases tú las puedes revisar, ¿no? Las puedes revisar luego. Entonces, esa es una ventaja gigantesca. No te estés atrasando y encuéntrale el sentido al curso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estábamos viendo nuestro tema de los factores productivos, ¿verdad? Entonces, ya te hice más o menos una representación general de cómo es que nosotros llegamos a este tema, ¿verdad? Cómo es que nosotros llegamos a ver cuáles vienen a ser los factores productivos, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Cuál viene a ser el primer factor que nosotros vamos a estudiar? Viene a ser el factor naturaleza, ¿de acuerdo? Listo, señores. Tenemos entonces por aquí el factor naturaleza. ¡Qué cuidadito! Algunos textos te lo van a colocar con otro nombrecito, te van a decir el factor recursos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, el factor recursos naturales. ¿Y qué venían a ser justamente este factor recursos naturales? Venían a ser todos los elementos que se encuentran en la naturaleza y
que tienen una participación, ¿no?, dentro del proceso económico. Habíamos estado haciendo nosotros una clasificación de cómo se dividen estos recursos naturales, ¿no? Y ahora estábamos tocando y nos habíamos quedado en esa parte viendo cuáles vienen a ser sus elementos, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos visto cómo es que se dividen los recursos naturales, no te olvides, cómo es que se dividían. A ver, por ahí hay una pregunta en el cuestionario de repaso, ¿de acuerdo?, que desarrollamos al final de la clase. Por ahí he colocado una preguntita. No te olvides, por favor, cómo se dividen los recursos naturales. Ahí revisen tus apuntes. Se dividía en 3 grupos: los inagotables, los renovables y los no renovables. A su vez, los renovables, no te olvides que tenían 2 subgrupos: los renovables aparentes y los renovables verdaderos. Los inagotables son aquellos que no se van a acabar con su uso, o sea, son muy abundantes. Los renovables son aquellos que cumplen ciclos en los que los recursos pueden recuperarse. De ahí teníamos nosotros los aparentes y los verdaderos. Los aparentes, los que cumplen, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos. Dentro de esos, el agua, ¿no?, el fósforo, el oxígeno, el CO2. Entonces, esos vienen a ser ciclos. El ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno. Esos que ustedes les enseñan en su curso de ecología. Esos vienen a ser recursos renovables. Renovables aparentes. Porque luego tenemos los renovables verdaderos. ¿Y cuáles son los renovables verdaderos? Son aquellos que tienen capacidad de reproducirse. O sea, las plantas y los animales. Luego teníamos nosotros los no renovables, que por ejemplo teníamos en este caso a los combustibles fósiles, el gas, el petróleo. Teníamos también nosotros, por ejemplo, los recursos minerales, ¿no?, que no tienen capacidad para regenerarse, ¿no? Son recursos que ya están limitados en una capacidad preexistente, ¿de acuerdo? En una capacidad preexistente. Entonces, nosotros habíamos hablado ya de cómo es que se clasificaban los recursos naturales y estábamos viendo, pues, cuáles venían a ser sus elementos. Correcto, me parece que aquí, sí, aquí nos habíamos quedado, habíamos visto solamente el primer elemento, ¿de acuerdo? El primer elemento, que viene a ser el elemento denominado medio ambiente, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces vamos a tener por aquí el elemento medio ambiente, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, ya decíamos la clase pasada, porque este primer elemento sí lo desarrollamos, que el elemento ambiente o medio ambiente se encuentra conformado por 2 componentes. ¿Cuáles vienen a ser esos 2 componentes? Viene a ser el componente del clima, ¿de acuerdo? Y viene a ser el componente del territorio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el clima y tenemos nosotros el territorio. Entonces, señores, miren, cuando hablamos del clima, ¿qué es el clima? Nosotros lo vamos a ver en geografía cuando toquemos climatología, vemos qué es el clima. El clima viene a ser un conjunto de condiciones meteorológicas que posee la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces nuestra atmósfera tiene ciertas características como humedad, presión, temperatura, nubosidad, tenemos la radiación, por ejemplo. Entonces esas son variables, ¿no? Variables meteorológicas que posee la atmósfera y que nosotros denominamos con el nombre de clima, ¿de acuerdo? Eso es lo que viene a ser el clima. Entonces, el clima viene a ser un elemento del factor naturaleza, por supuesto, ¿no? Entonces, viene a ser un componente del elemento medio ambiente y del factor naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque como vamos a ver nosotros más adelante, el factor naturaleza tiene un carácter condicionante. Y por ejemplo, ahí evidenciamos esto del elemento del clima, ¿no? Al ser condicionante, ¿por qué? Porque limita determinadas actividades económicas a una zona geográfica, pues, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué interviene? El clima. Territorio, ¿no? Entonces, todas las actividades económicas que nosotros realizamos están, pues, obligatoriamente superpuestas sobre el espacio terrestre. Entonces, viene a ser un componente del elemento medio ambiente, ¿de acuerdo? ¿Qué más teníamos nosotros? Teníamos nosotros lo que vienen a ser las materias primas, ¿de acuerdo? Entonces teníamos nosotros por aquí el segundo grupo, que viene a ser el grupo de las materias primas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener por aquí el grupo de las materias primas.
Entonces, ¿qué eran, chicos, las materias primas? Las materias primas eran justamente los elementos que van a entrar dentro del proceso productivo, ¿de acuerdo? Entonces, estas materias primas vienen a ser justamente los componentes que ingresan, ¿de acuerdo? Que ingresan a la etapa de la producción, ¿no? Entonces ingresan a la producción, porque no te olvides que estamos hablando de los factores productivos. Entonces ingresan a la producción. Estas materias primas nosotros las habíamos clasificado. ¿Cómo nosotros habíamos clasificado las materias primas? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo nosotros las habíamos clasificado? Nosotros las habíamos clasificado según, ¿qué cosa? Según su grado de transformación, ¿de acuerdo? Según su grado de transformación. Porque nosotros generalmente decimos, ¿no? Materias primas, y nosotros de frente pensamos en los árboles, ¿no? Entonces, algunos sí han pasado por una etapa de transformación. No estamos hablando de materias primas en estado natural o materias primas brutas, como se las denomina, ¿de acuerdo? Entonces, primer grupo que nosotros vamos a tener nosotros las materias primas en estado natural, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por aquí las materias primas en estado natural. ¿Listo, señores? Estas materias primas en estado natural implican ¿qué cosa? Escúchame bien. Implican que no han pasado, ¿no? Entonces, no pasan por ningún proceso, o no han pasado, sería lo correcto, porque sería en el pasado, porque van a pasar, sí. Entonces, pero acá decimos no han pasado, ¿de acuerdo? No han pasado por ninguna transformación, ¿de acuerdo? Entonces, no han pasado por ninguna transformación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ¿qué vamos a tener en el caso de una materia prima en estado natural? Lo que te mencioné hace un momento, ¿no? Hace un instante. Un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, un árbol viene a ser una materia prima en estado natural. No ha pasado por ninguna transformación. El árbol está en el bosque, está en la concesión forestal. Entonces, eso no ha pasado por ninguna transformación. Es una materia prima en estado natural. Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros esa materia prima ya la llevamos a un aserradero y nosotros lo hacemos tablas? ¿Viene a ser una materia prima aún o ya es un bien, ¿no? Un bien final. No, chicos, sigue siendo una materia prima. ¿Por qué? Porque un tablón de madera, ¿para qué me va a servir? No me va a servir para llevarlo a mi casa, porque yo lo que quiero es una silla, no quiero un tablón. Entonces, ¿tengo que llevarlo a dónde? Tengo que llevarlo de repente a una fábrica de muebles para que con esos tablones me fabriquen las sillas o los muebles. ¿De acuerdo? Entonces, necesita pasar por nuevos procesos transformativos para recién ser utilizados. Entonces, por aquí nosotros tenemos el segundo grupo y decimos materias primas en estado industrial. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por aquí las materias primas en estado industrial. Entonces, ¿qué quiere decir estas materias primas en estado industrial? Que sí han pasado, ¿de acuerdo? Que sí han pasado por alguna transformación, ¿de acuerdo? Por alguna transformación. O sea, ya salen de una industria, ¿de acuerdo? Ya salen de una industria. Y son aquellos que nosotros conocemos con el nombre de los bienes intermedios, ¿de acuerdo? Así nosotros los conocíamos. Ahora sí de repente te refresco un poco la memoria. ¿Qué eran los bienes intermedios? Bienes que ya han sido transformados, pero que todavía no están aptos para el consumo, necesitan nuevas transformaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos por aquí un tablón de madera, ¿no? Entonces, el árbol viene a ser una materia prima en estado natural. Un tablón de madera ya es una materia prima en estado industrial. Ya se ha transformado, pero todavía falta transformarla más para poder utilizar, ¿de acuerdo? Para poder utilizar. Listo, señores. Y por último, nosotros vamos a tener nuestra última materia prima, que viene a ser un producto natural, ¿de acuerdo? ¿Y qué viene a ser un producto natural? Mire, bien sencillo. Un producto natural viene a ser aquel que ya está listo para el consumo, ¿de acuerdo? Listo para el consumo. Y tiene una característica, tú dirás, ya, o sea, ya lo transformaron. No, simplemente que no necesita, ¿de acuerdo? No necesita transformarse, ¿de acuerdo? No necesita transformarse. Por ejemplo,
Aquí nosotros vamos a tener el caso de las frutas. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a tener el caso de la leche. Vamos a tener el caso de los huevos, ¿no? Entonces, estos vienen a ser, ¿de acuerdo? Estos vienen a ser los productos naturales. Entonces, no te olvides, mira, dos elementos ya vamos viendo. Elemento medio ambiente y elementos materias primas. ¿Qué componen al medio ambiente? Lo componen el clima y el territorio. ¿Qué compone a las materias primas? Según, ojo chicos, según su grado de transformación, materias primas en estado natural que no se han transformado, necesitan transformarse, materias primas industriales y ya se las ha transformado, pero falta aún transformarlas más para poder utilizarlas, y los productos naturales, aquellos que ya están en la naturaleza o están en la naturaleza, no necesitan transformarse porque están listos para el consumo, ¿no? Entonces la leche, las frutas, los huevos vienen a ser productos naturales, ¿de acuerdo? Vienen a ser productos naturales. Listo chicos, tercer elemento que nosotros vamos a tener, por aquí, borro toda esta parte, nosotros tercer elemento que vamos a tener, una vez borro esto también. Entonces, ¿cuál viene a ser el tercer elemento? El tercer elemento vienen a ser las fuerzas motrices, ¿de acuerdo? Vienen a ser entonces, tercer elemento que vamos a tener por aquí, vienen a ser las fuerzas motrices. Listo, señores. ¿Qué vienen a ser las fuerzas motrices? ¿De acuerdo? A ver, vamos entendiendo un poquito qué vienen a ser las fuerzas motrices. Mira, una característica sencilla. Son todas aquellas energías, mira, entonces nosotros estamos hablando de energías que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, y que nos van a servir ¿para qué? Entonces, que tienen una particularidad. ¿Qué hacen? Multiplican la fuerza humana, ¿de acuerdo? Entonces, multiplican la fuerza humana. Entonces, esa viene a ser la característica. Multiplican la fuerza humana. Entonces, mira, por ejemplo, vamos viendo por aquí algunos ejemplos. Nosotros vamos a tener, si decimos energías, vamos a tener el caso de la energía eólica, por ejemplo. Vamos a tener el caso de la energía solar, ¿de acuerdo? Vamos a tener nosotros el caso de la energía geotérmica. Y algunos me dirán, oye, ya, correcto. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de una mula, correcto, ¿no? Por ejemplo, los animales de carga, que toda la vida se han utilizado. Y hasta nuestros días se utilizan pues los animales de carga, las mulas, los bueyes para el arado. Entonces, ¿qué vienen a ser? Fuerzas motrices. ¿Por qué? Porque son energías que están en la naturaleza, ¿no? El animalito es un recurso natural. Yo lo utilizo ¿para qué? Por ejemplo, en el proceso económico, yo lo utilizo en el caso de la industria lechera, para transportar de repente desde mi campo, donde tengo mis animales, transportar leche hasta donde lo va a recoger un camión. Entonces, estoy multiplicando la fuerza humana, porque ese animalito obviamente puede cargarse, no sé, 2 porongos de leche, cosa que no puede hacer un ser humano. ¿De acuerdo, señores? Entonces, energía eólica, ¿no? Energía hidráulica también, por ejemplo, la que se ha utilizado, mira, desde hace muchísimos años y se sigue usando, por ejemplo, para la generación de electricidad. Si nosotros nos vamos un poquito antes, los molinos, y hasta la actualidad existen los molinos hidráulicos de piedra, ¿no? Vienen a ser 2 rocas, en donde una está conectada con una especie como de brazo, tiene ahí una turbina, y el impacto del agua hace girar la turbina, y el giro también mueve a la piedra, ¿de acuerdo? Mueve a la piedra. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una energía, ¿no? Los molinos de viento, energía eólica. La energía solar, ahora tan famosos y tan populares los paneles solares. La energía geotérmica. ¿Cuál es la energía geotérmica? Geo viene de tierra, térmico, temperatura, ¿no? Hay lugares en donde nosotros tenemos, por ejemplo, eflorescencias de aguas termales. ¿Nos proporcionan una energía? Por supuesto, ¿de acuerdo? Es una importante fuente de energía, las aguas termales, ¿no? Es energía geotérmica. Ahí viene a estar la energía geotérmica. Listo, señores. Entonces, ya vimos lo que vienen a ser los elementos. Tercer punto que nosotros vamos a ver, ya vimos entonces primero la clasificación, no solo vimos la clase pasada, elementos, y ahora nosotros vamos a hablar
del carácter. A veces lo más lo vas a encontrar con ese nombrecito, carácter, ¿no? Yo lo que suelo llamarlo es características, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar aquí de las características. Listo, señores. Entonces, ahí está, carácter o características. Miren, el factor naturaleza tiene un carácter de tipo. Tres cositas, para que nunca te olvides, ¿ya? Primero, originario, ¿de acuerdo? Entonces viene a ser un factor originario. ¿Por qué la naturaleza viene a ser un factor originario? Mira, porque para obtenerlo, escúchame bien aquí por favor, porque para obtener el factor naturaleza, no necesitamos, ¿de acuerdo? No necesitamos procesos anteriores o procesos previos, ¿ya? Entonces, no necesitamos procesos previos. O sea, no es que necesitamos, como por ejemplo en el caso del capital, ¿no? Para el capital, nosotros necesitamos previamente haber realizado otros procesos económicos para tener el capital, ¿no? Entonces, la naturaleza no. La naturaleza, para obtenerla, no necesitamos hacer nada. Ya está ahí. Por eso se denomina un factor de tipo originario. ¿Listo, señores? Punto número 2. Es un factor pasivo. ¿De acuerdo? Es un factor pasivo. ¿Y por qué viene a ser un factor pasivo, señores? ¿Por qué viene a ser un factor pasivo? Porque no se transforman solas. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. No se transforman solas, ¿de acuerdo? No se transforman solas. ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí viene el factor activo. A ver, yo te pregunto, ¿no? Tú solito en tu casa respóndete. Para transformar a la naturaleza, ¿qué es lo que se necesita? Necesitamos el trabajo, que es lo que ahorita nosotros vamos a ver. Necesitamos el trabajo. Ahora, el trabajo viene a ser el factor activo, ¿de acuerdo? El trabajo viene a ser el factor activo. ¿Listo, señores? Y por último, nosotros decimos que viene a ser condicionante, ¿de acuerdo? Porque viene a ser condicionante. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero si yo te digo que viene a ser condicionante? ¿No? Que él va a fijar condiciones para algunas zonas de producción, ¿de acuerdo? Para algunas zonas de producción, ¿no? Algo que yo les pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, de una producción lechera. ¿Puedo poner una producción lechera en Cajamarca? Claro. ¿Puedo poner una industria lechera en Cajamarca? Claro, ¿no? Mi factor naturaleza me lo permite. ¿Por qué? Porque no te olvides que Cajamarca es uno de los departamentos más lecheros que tenemos en nuestro país, junto con Arequipa, ¿no? Siempre estamos ahí en el ranking de ver cuál de los dos somos los que tienen la mayor producción lechera del Perú. Ahora, yo podré colocar en Cajamarca, no sé, una industria de enlatados de pescado. No. ¿Por qué? Porque bueno, si bien podrías traerte el pescado en carros frigoríficos, pero los costos te serían demasiado elevados. Entonces, ¿cuál es la solución si quiero poner una industria de enlatados de pescado? Mejor lo pongo en una zona costera. Mucho mejor me voy hacia una zona portuaria. Por ejemplo, Chimbote, ¿no? Entonces, no te olvides esto, por favor. Una aclaración más, aunque aquí de repente no, por eso no nos extendemos más, solamente te hago recordar cuál viene a ser la forma de retribución que tiene el factor naturaleza. Eso nosotros ya lo hemos visto en clases pasadas, cuando vimos a largos rasgos lo que venía a ser la etapa del proceso económico denominada distribución. En la distribución, yo te dije, hay una palabrita que me gusta a mí mucho más, que me parece que define a esta fase del proceso económico, que es la palabrita retribución. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte o en la etapa de la retribución, nosotros devolvemos a los factores productivos el aporte que han hecho a todo el proceso económico. Entonces, en el caso de la naturaleza, la denominación que se le da a su retribución viene a ser la renta. ¿De acuerdo? No te olvides, por favor. Entonces, a la naturaleza, y lo voy a escribir por aquí nomás, aunque ahorita mismo casi lo voy a borrar, pero no te olvides, por favor, que al factor naturaleza se le retribuye con
como te digo, ¿no? Una parte de lo que nosotros generamos en el proceso económico y que se denomina, su parte que le toca se denomina la renta, ¿de acuerdo? Se denomina la renta. Listo, señores, pasamos a nuestro siguiente factor. Entonces, cerramos ya nuestro primer factor, que viene a ser el factor naturaleza, y pasamos a ver ahora sí, señores, nuestro siguiente factor. ¿Cuál viene a ser el siguiente factor? Viene a ser el factor trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, borramos todo esto y colocamos por aquí número 2. Vamos a tener nosotros el factor trabajo, ¿de acuerdo? El factor trabajo. Listo, señores. Ahí está, factor trabajo. ¿A qué corresponde el factor trabajo? Mira, corresponde a todo el conjunto de ¿qué? De actividades humanas. Pero escúchame, hay una característica, la mayoría solamente lo deja así, actividades humanas. Hay una característica más, estas actividades humanas tienen que ser lícitas, ¿de acuerdo? En otras palabras, tienen que ser legales, pues, ¿no? No vamos a decir que trabajo es robar, ¿no? Eso no es trabajo, ¿no? No es una actividad lícita. Tiene que ser legal para que pueda estar incluida dentro del factor trabajo. Y como todos los factores del proceso productivo, nosotros decimos que este conjunto de actividades lícitas, ¿qué tienen por finalidad? ¿Qué tienen por finalidad, señores? La finalidad viene a ser la producción de ¿qué? La producción de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la producción de bienes y de servicios. Listo, señores. Entonces, esa es la finalidad del factor trabajo. Otras definiciones que yo he encontrado, ¿no? Otras definiciones que yo he encontrado, interesante también, actividades humanas lícitas, o también lo he encontrado como todo el conjunto de capacidades, ¿de acuerdo? Toda la capacidad, esta es otra definición, toda la capacidad física, ¿de acuerdo? La capacidad física e intelectual, ¿de acuerdo? Toda la capacidad física e intelectual que nosotros vamos a tener y que vamos a contribuir, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para la producción de bienes y servicios, ¿no? Para la transformación, ¿no? de las materias primas y generar bienes y servicios. No se olviden entonces, dos definiciones, ¿no? Actividades humanas lícitas o las capacidades físicas e intelectuales de las personas que tienen esta finalidad, ¿de acuerdo? Que tienen esta finalidad, la producción de bienes y de servicios, ¿de acuerdo? La producción de bienes y servicios. Listo, señores, ¿qué más vamos a tener por aquí? Miren, clasificación. Uy, ¿se fue nuestra regla? No, aquí tengo nuestra reglita. Listo, señores, entonces vamos por aquí, punto, o le coloco mejor nomás una bolita, o un check, mejor, un check, ¿de acuerdo? Por aquí que vamos a tener nosotros, vamos a tener su clasificación. Entonces no te olvides, mira, ya vimos lo que viene a ser la clasificación de la naturaleza. Ahora nosotros vamos a hablar de la clasificación de ¿qué? Del trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la clasificación del trabajo. Y para la clasificación del trabajo no es tan fácil como los recursos naturales que decimos inagotables, renovables y no renovables. Aquí nosotros vamos a tener, así como en el caso de los bienes, vamos a tener diferentes criterios de clasificación. Por ejemplo, según la actividad preponderante, ¿de acuerdo? Según la actividad preponderante. ¿Listo, señores? Entonces, según la acción preponderante, ¿cómo puede ser los trabajos? Mira, pueden ser trabajos físicos, ¿de acuerdo? Trabajo físico, o también que se lo llama trabajo manual, ¿de acuerdo? Entonces, es un trabajo en donde interviene, ¿qué aspecto más? ¿No? Interviene más la fuerza humana, ¿no? Por ejemplo, yo soy un obrero, listo, entonces hago un trabajo físico o manual. ¿Por qué? Porque de repente mi trabajo es asentar ladrillos, de repente mi trabajo es cargar latas de agregados, entonces, ¿qué interviene ahí? La fuerza humana. Estoy realizando un trabajo físico o manual. Es la actividad preponderante. Segundo que nosotros podemos tener viene a ser la actividad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad intelectual. Aquí, ¿qué es lo que viene a entrar
de manera preponderante la capacidad mental. Aquí nosotros tenemos, imagínate ser un analista, imagínate lo que sería ser un analista económico. Listo. Entonces, imagínate la misma investigación, los que se dedican a veces a la docencia, ¿no? Entonces se dedican a la investigación, un trabajo de escritorio. ¿Qué estás haciendo? Un trabajo intelectual, ¿no? ¿Cuál viene a ser la actividad preponderante? Viene a ser la actividad mental, ¿de acuerdo? Viene a ser la actividad mental. Listo, señores. Segundo criterio de clasificación, según tu grado de responsabilidad, ¿de acuerdo? Según tu grado de responsabilidad. Listo, señores. Según su grado de responsabilidad, el trabajo puede ser, uno, de un directivo, ¿de acuerdo? Entonces, de un directivo. Entonces, él, hay una palabrita para mí bien sencilla para definirlo. Él es el que manda, ¿de acuerdo? Entonces, el directivo es aquel que manda. Y luego nosotros vamos a tener aquí al ejecutivo, ¿de acuerdo? Vamos a tener por aquí al ejecutivo. Y el nombre lo dice, ejecuta. Entonces, él es el que manda y él es el que obedece, ¿de acuerdo? O él es el que cumple, ¿de acuerdo? Él es el que cumple con las órdenes del ejecutivo. No, a veces ustedes habrán escuchado cuando dice se necesita ejecutivo para ventas. Ejecutivo para ventas. Vendedor, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que, por ejemplo, esos términos se utilizan más en, por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Dice se necesita ejecutivo para ventas. Hay los directivos que son los que mandan, ordenan, analizan, ¿no? Son los que realizan la mayor parte del trabajo intelectual y que le dicen al resto, ¿no? Le dicen, ya, tú tienes que hacer esto. Entonces, los que reciben las órdenes vienen a ser los ejecutivos, ¿de acuerdo? Los ejecutivos. Listo, señores, y el tercer grupo que nosotros vamos a tener viene a ser la clasificación según su ¿qué? Según su condición. Me había olvidado esa partecita. ¿De acuerdo? Según su condición. Entonces, según su condición, ¿cómo puede ser el trabajador? Y estos términos son bastante populares. Puede ser un trabajador dependiente, ¿de acuerdo? Puede ser un trabajador dependiente. ¿Y qué es un trabajador dependiente? Facilito, aquel que cumple horarios, aquel que tiene su salario fijo, ¿ya? Tú trabajas para una empresa, entonces eres un trabajador dependiente. Y luego nosotros vamos a tener el otro grupo que viene a ser el trabajador independiente, ¿de acuerdo? El trabajador independiente. Y el trabajador independiente es aquel que trabaja a su cuenta y riesgo, ¿de acuerdo? A su cuenta y riesgo. Imagínate, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, eres un médico. Tú puedes irte a trabajar a un hospital o a una clínica. ¿Qué serías? Un trabajador dependiente. Te dicen, ¿sabe qué, doctor? Entra a las 7 de la mañana, sale 1. Regresa a las 3, sale a las 5, de repente, ¿no? Entonces va a ganar sus 5,000 soles mensuales. Listo. Eres un trabajador dependiente. Ahora sí, si tú agarras y dices, no, yo voy a poner mi propio consultor. Y pones tu consultorio médico, trabajas a tu propia cuenta, ¿no? De tu propia cuenta, pero también de tu propio riesgo, que de repente no se va a nadie a atenderse, ¿no? Las personas que tienen sus puestos, sus tiendas, son trabajadores independientes, ¿de acuerdo? Son trabajadores independientes. Entonces, esa es la clasificación del trabajo, ¿ya? No te olvides que ese trabajo son actividades humanas o el conjunto de capacidades físicas e intelectuales de la persona. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios. Se clasifica según su preponderancia en actividades o trabajos físicos o manuales, y los intelectuales, según su responsabilidad, puede ser el que manda, un directivo, o el que hace, el que recibe las órdenes, un ejecutivo. Y según su condición pueden ser dependientes, que tienes un sueldo fijo, un horario, tienes tu jefe, ¿no? Entonces tienes tu planilla, ¿no? O independiente, que trabajas a tu propia cuenta y riesgo, ¿de acuerdo? A tu propia cuenta y riesgo. Listo, señores. Punto número 2 que nosotros vamos a ver. La población en edad de trabajar. Esto es importantísimo. Quiero que aquí, por favor, se me pongan bien pilas. Quiero que aquí, por favor, se me pongan bien pilas, porque ahí hay una preguntita. Ya lo hemos resuelto con ustedes 3 veces, ¿no? 3 veces lo hemos resuelto. Las 2 últimas semanas, y ahora lo vamos a resolver ya finalmente. Ese ejemplito que decía, ¿no?
tal persona que es un estudiante corresponde a, y nosotros lo hemos estado resolviendo, pero sin desarrollarlo el tema. Por eso nuevamente lo he repetido. Y nosotros vamos a tener entonces por aquí, chicos, la población en edad de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos por aquí población en edad de trabajar. ¿Ya? En edad de trabajar. Listo. Escúchame bien, mira. La OIT, ¿de acuerdo? La OIT, algunos dirán, ¿qué viene a ser OIT? Yo he escuchado lo que es UIT. No, este es Organización Internacional del Trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la población en edad de trabajar es la población de más de 14 años. Eso dice la OIT. Te dice, ya, a partir de los 14 años tú puedes trabajar. Perfecto. Ahora sí, mira, en el caso del Estado peruano, nosotros, claro, seguimos el criterio de la OIT, en el caso de los peruanos, pero nosotros colocamos también un límite. Nosotros decimos, ya, vienen a ser todas las personas comprendidas entre los 14 y los 65 años. ¿De acuerdo? Entonces, en el Perú, ¿quién es la población en edad de trabajar? No te olvides, las personas entre los 14 y 65 años. Listo, señores. Esta población en edad de trabajar se va a dividir en dos grupos, ¿ya? Se va a dividir en dos grupos. Le voy a colocar aquí uno, por favor, no te confundas con esto del factor trabajo. Entonces, uno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al famoso PI, ¿de acuerdo? Vamos a tener nosotros al famoso PI. Pregunta, chicos, ¿qué es el PI? El PI, o nosotros llamamos PI ¿a quién? A la población, ¿de acuerdo? A la población económicamente inactiva, ¿de acuerdo? Entonces, la población económicamente inactiva viene a ser la PI, población económicamente inactiva. Mira, y nosotros lo vamos a aprender con una frasecita recontra fácil. Y con eso, mira, vamos a ver también lo que es PEA, lo que es la PEA adecuadamente empleada y la PEA subempleada. ¿Ya? Entonces, mira, la población económicamente inactiva. Mira quiénes son. Son aquellos que no trabajan, ¿de acuerdo? No trabajan ni buscan trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, no trabajan ni buscan trabajar. Facilito, ¿sí? ¿No? No trabajan ni buscan trabajar. Otros libros dicen, no realiza ninguna actividad ni desea realizar ninguna actividad económica. ¿De acuerdo? En otras palabras, no trabaja ni busca trabajar. Esa es la PI. ¿Y quiénes conforman, por ejemplo, la PI? ¿No? ¿Quiénes están en la PI? Por ejemplo, están los jubilados, ¿de acuerdo? Están los jubilados, por eso decimos mayores de 65, ya son PI. Los estudiantes, por ejemplo, tú eres parte de la PI. ¿Qué más? Por ejemplo, las amas de casa, ¿de acuerdo? Las amas de casa. ¿Qué más? Por ejemplo, los curas. Entonces, pero el cura yo me voy a quemar con a mí si me cobra. Sí te puede cobrar, pero no realiza una actividad necesariamente económica. ¿De acuerdo? Entonces, es PI, población económicamente inactiva. ¿De acuerdo? Económicamente inactiva. Listo, señores. Cambia el concepto y solamente le quitamos los no y el ni. Y nosotros vamos a tener el grupo número 2. ¿Cuál viene a ser el grupo número 2? El grupo número 2 viene a ser la PEA. ¿Qué es la PEA? Viene a ser la población económicamente activa. ¿De acuerdo? Entonces, población económicamente activa. Entonces, esta viene a ser la PEA, población económicamente activa. Solamente, como te digo, ¿qué hacemos? Le quitamos el no y le quitamos el ni. Y ya tenemos la definición. La PEA son aquellas personas que trabajan o aquellas que no trabajan también, pero buscan trabajar. ¿De acuerdo? Entonces son aquellas que trabajan o buscan trabajar. ¿De acuerdo? Esas personas vienen a ser la población económicamente activa.
trabajan o buscan trabajar. La PEA. Ahora, esta PEA se va a clasificar en dos grupos más. ¿Cuáles vienen a ser esos dos grupos? Vamos a tener la PEA adecuadamente empleada, ¿de acuerdo? Vamos a tener la PEA adecuadamente empleada y vamos a tener nosotros la PEA, desempleada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la PEA adecuadamente empleada y la PEA, no se llama desempleada, perdón, subempleada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos primer grupito, si gustas le ponemos 2.1, mejor le coloco para que no te pierdas. 2.1 tenemos la PEA adecuadamente empleada. Mira, para que tú digas que estás adecuadamente empleado, tú necesitas cumplir dos requisitos, ¿de acuerdo? Tú necesitas cumplir dos requisitos. ¿Cuáles vienen a ser esos dos requisitos, señores? Uno, trabajar más de 35 horas, ¿ya? Entonces, si tú trabajas más de 35 horas, ya tienes el primer requisito para estar adecuadamente empleado. Dos, bastante sencillo, yo lo simplifico, ¿no? De ahí te dices, te sirve para cubrir tu canasta mínima vital. Ya, yo te doy una definición más fácil, ¿no? Yo lo coloco así, esto no lo vas a encontrar en ningún texto, te da para vivir, ¿de acuerdo? Entonces te da para vivir, para cubrir tus necesidades básicas. Si tú trabajas más de 35 horas y te da para que puedas vivir, para que puedas cubrir tus necesidades, entonces estás adecuadamente empleado. ¿De acuerdo? Estás adecuadamente empleado. Mira, voy a borrar esta partecita, no te olvides entonces, por favor te replico. ¿Quién viene a ser la población en edad de trabajar? Según la OIT son mayores de 14. Según el Perú lo fijamos entre los 14 y los 65 años. Ahora, esta población en edad de trabajar se divide en dos grupos, la PEA y la PI. PI, población económicamente inactiva. ¿Quiénes son? Los que no trabajan ni buscan trabajar. Por ejemplo, las amas de casa, por ejemplo, los sacerdotes, por ejemplo, los jubilados, los que ya han trabajado y están viviendo de su jubilación, por ejemplo, los estudiantes. Son población económicamente inactiva porque tienen esta característica. No trabajan ni tampoco buscan trabajar. Ahora, segundo grupo que vamos a tener, decíamos, la PEA, población económicamente activa, y era lo contrario. O trabajan o buscan trabajar. Porque para que seas PEA no es necesario que tengas un trabajo activamente, ¿no? Tú de repente estás sin chamba, pero estás con tu currículum de un lado a otro, buscando trabajo. ¿Qué serás? ¿PI o PEA? Eres PEA, ¿de acuerdo? Población económicamente activa. Entonces, la PEA, no te olvides que se dividía entonces en dos grupitos. La PEA adecuadamente empleada, que trabaja más de 35 horas y le da para vivir. Y luego nosotros vamos a tener punto 2.2, ¿no? Vamos a tener por aquí 2.2, ya vamos a tener la PEA subempleada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener por aquí la PEA subempleada, ¿de acuerdo? Listo, señores. Entonces, ¿quién viene a ser la PEA subempleada? ¿Ya? Subempleada. Puede ser de dos tipos. En primer lugar, arranco diciéndote, por si acaso. Puede ser de dos tipos. O sea, se supone ya no cumples estos requisitos. Primero, puede ser subempleado por horas. ¿De acuerdo? Primer caso. Puede ser subempleado por horas. ¿Qué implica que sea subempleado por horas? Que trabajas, sí trabajas, pero trabajas menos de 35 horas. ¿De acuerdo? Entonces tienes un trabajo menor a las 35 horas. Y además, de acuerdo, deseas trabajar más tiempo, ¿no? Entonces, deseas más horas, ¿no? Deseas más horas de trabajo. Eres subempleado por horas, ¿de acuerdo? Listo, señores. Segundo grupo que nosotros vamos a tener viene a ser la PEA subempleada por ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener por aquí la PEA subempleada por ingresos. ¿Quiénes vienen a estar en la PEA subempleada por ingresos? Aquellos que trabajan más de 35 horas, ¿de acuerdo? Más de 35 horas, o sea, cumplen el primer requisito para ser una PEA, ¿de acuerdo? Una PEA empleada. Aquí por si acaso, estos dos grupos, aquí me he olvidado de un subtítulo, muchachos, perdónenme. Ya, esto, espérate, lo bajo un poquito más.
Esto de aquí tendría que ser, ahí está PA, ya, por favor, aquí me he olvidado algo, chicos, antes de la PA empleada, ¿no? O adecuadamente empleada. Nosotros tenemos primero aquí 2.1, viene a ser la PA empleada, ¿de acuerdo? Entonces por aquí nosotros vamos a tener la PA empleada. Entonces, ¿quién es la PA empleada? Aquellos, sale de la definición, trabajan o buscan trabajar. La PA empleada son aquellos que trabajan, ¿de acuerdo? Son aquellos que trabajan, ¿no? Porque ahorita justo les iba a decir, ¿no? ¿Y dónde estarían los que no trabajan? Ah, los que no trabajan están por aquí, los desempleados. Entonces, trabajan. Esta PA empleada se va a subdividir en 2.1.1 y aquí sí está la adecuadamente empleada, ¿de acuerdo? Me he comido una clasificación, ¿de acuerdo? Con razón que ahorita ya iba a poner la desempleada y no había la empleada, ¿de acuerdo? ¿Qué eran los que eran adecuadamente empleados? Cumplían dos cosas, trabajan más de 35 horas, ¿de acuerdo? Trabajan más de 35 horas y les alcanza para vivir, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides, bien fácil, les da para vivir, ¿ya? Esas dos cositas. Listo, señores. Entonces, ahora sí, la PA, no te olvides, se divide en la empleada, que es adecuadamente empleada, o subempleada. Esto sería 2.1.2, subempleada. Que puede ser subempleada por horas, ¿de acuerdo? Subempleada por horas, si trabajas menos de 35 horas, pero deseas trabajar más horas, o por ingresos, si trabajas más de 35 horas, pero ¿cuál es el problema? Que no te da para vivir, ¿de acuerdo? Que no te da para vivir. Listo, señores. El otro grupo, ahí sí viene a ser 2.2, el otro grupo, 2.2, viene a ser la PA desempleada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener nosotros por aquí la PA desempleada. Entonces, mira, la PA trabaja o busca trabajar. La PA empleada trabaja. La PA desempleada, ¿qué hace? Busca trabajar. ¿De acuerdo? La PA desempleada busca trabajar. Entonces, no te olvides, por favor, hacemos el último repasito. La población en edad de trabajar de 14 a 65 se divide en la PI, los que no trabajan ni quieren trabajar, y la PA, los que trabajan o buscan trabajar. Los que trabajan, PA empleada. Los que no trabajan y buscan trabajar, la PA desempleada. Ahora, si tú estás trabajando, puede ser adecuadamente empleado, trabajas más de 35 horas y te da para vivir, o subempleado, si es por horas, trabajas menos de 35 horas, si quieres trabajar más. O por ingresos, si trabajas más de 35 horas, 35 o más horas, pero lo que ganas no te alcanza para vivir. ¿De acuerdo? No te alcanza para vivir. Listo, señores. A ver, hemos llegado hasta ahí entonces en nuestra clase de hoy. ¿Cuánto tiempo vamos? Sí, ya vamos casi sobre la hora. Vamos de una vez avanzando con nuestro cuestionario. Mira, más o menos avanzando para el cuestionario y no quedarnos vacíos aquí en algo. Señores, ¿cómo se llama la retribución al trabajo? Ya decíamos hace un momento, la retribución que se le hace a la naturaleza se llama renta. La retribución al trabajo, ¿cómo se llama? Se viene a denominar el salario, ¿de acuerdo? Se viene a denominar el salario, por si acaso, porque ahorita lo vamos a encontrar en una pregunta, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar en una pregunta. Listo, señores, ahí está, cuestionario. Pregunta número 1, dice: la PA abarca a personas de la edad de trabajar, es decir, ¿cuál es la edad de trabajar, decíamos? Entre los 14 y los 65 años de edad. Alternativa correcta, la alternativa E. Pregunta número 2 dice: un joven que tiene en la actualidad 18 años, esa es la pregunta que ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Dedica su tiempo por completo a cursar estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Puede ser catalogado según la metodología oficial que emplea el INEI como parte de. Entonces, si es estudiante, aquí está, estudiante, tú te pones a pensar, me están diciendo que es estudiante, ¿de acuerdo? Me están diciendo que es estudiante. Entonces, es que ni trabaja, porque se dedica a sus estudios, ni desea trabajar en ese momento, ¿de acuerdo? Ni desea trabajar en ese momento. Entonces, ¿qué será? Población económicamente inactiva. Al propósito de eso, una aclaración más. Si gustas, hay una clasificación extra que te dice lo siguiente. Por si acaso, la PA desempleada, escúchame, la que busca trabajar,
también se puede subclasificar en otros dos grupitos. Y lo voy a escribir por aquí. ¿Cuál viene a ser esos dos grupitos de la PEA desempleada? Que podemos tener PEA desempleada, que se denomina jubilada, cesante, ¿de acuerdo? No se llama jubilada, jubilada es el que no trabaja. Cesante, que implica que, ¿sabes qué sucede? Que tiene experiencia, ¿ya? Entonces, con experiencia. Entonces, ahí tú has visto que a veces en los currículos te dicen tener experiencia laboral, listo. Entonces, buscas trabajo, estás desempleado, eres desempleado cesante. Y si sales de la universidad, ¿no? Sales sin experiencia, eres un desempleado aspirante, ¿de acuerdo? Entonces, por si acaso, te estoy dando, mira aquí un alcance adicional, ¿ya? La población desempleada puede ser cesante con experiencia o aspirante sin experiencia. Mira, aquí en este caso nosotros, si nos diríamos, ¿no? Es un estudiante que está buscando hacer sus prácticas profesionales. Ah, bueno, ahí diríamos, claro, es PEA, ¿no? Ya está que busca trabajo. Pero en este caso solamente nos dicen que es estudiante. Por eso decimos PEI. Listo, chicos. Pregunta número 3. Dice, la retribución a los factores originarios. Y aquí vamos a ver nosotros en trabajo que el trabajo también es un factor originario. Dos factores originarios tenemos nosotros. La naturaleza y el trabajo. No te olvides. ¿Cuáles son las formas de retribución? A la naturaleza, la renta. Y al trabajo, el salario. Alternativa correcta, alternativa C. Y la última pregunta dice, respecto al factor naturaleza, señale las relaciones correctas. La luz solar, los vientos fuertes, el petróleo y el subsuelo. Mira, esta es una pregunta que no se acopla mucho a la clasificación que yo les he enseñado. Porque, por ejemplo, la 1, luz solar, ¿con qué lo relacionaríamos? Con inagotable. Pero busca ahí, mira, tenemos medio ambiente, recursos renovables, recursos no renovables, fuerza motriz. No hay inagotable. Entonces, mira, vamos acomodándonos, estas son preguntas de admisión, vamos acomodándonos con lo que sí tenemos bien claro y lo vamos dejando eso para ver con lo que se termina quedando o con lo que se acopla más. Mira, el petróleo, esa sí está fija, el petróleo. ¿Qué sería? Un recurso no renovable. Listo, la 3 va con la C. Buscamos 3C, puede ser la A o la B. Listo, señores. ¿Qué más conocemos? Mira, medio ambiente, ¿qué conformaba? El clima y el suelo. Listo. Subsuelo. Definitivamente medio ambiente. Entonces, la 4 con la A, ya lo tienes la respuesta, mira, la alternativa A. Y te dice 1B, mira, la luz solar lo están considerando como un recurso renovable. Cuidado, ya te he dicho, es inagotable, pero en caso de una pregunta de admisión como esta, tienes que ser convenido. Pues ya, si no hay inagotables, no lo consideran, pues me voy por los renovables. Seguramente están pensando en esa teoría. Es una teoría un poco antigua que solamente los clasificaba así, ¿no? Renovables y no renovables. Listo. Y los vientos fuertes, fuerzas motrices. ¿De acuerdo? Alternativa correcta, la alternativa A. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar por hoy. Un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestros otros cursos. Con economía, ya hasta la próxima semana. Se cuidan.